Libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 1 al 8, nos dice la Escritura: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estamos asistiendo en nuestras últimas predicaciones a la escena donde los creyentes en el cielo están presentando su culto de adoración a Dios, y es allí donde vemos la conducta y actitud que presentan delante de su Creador. Como el tema de adoración es recurrente en las Escrituras, donde vemos que es una respuesta del pueblo de Dios a su Creador y Redentor, es por lo que hacemos incidencia también en el pasaje que nos ocupa. Así que por una parte, en base a las enseñanzas bíblicas, y por otra, por el ejemplo que nos encontramos de los creyentes adorando en el cielo, nos hacíamos algunas preguntas sobre el por qué los creyentes en la tierra toman otra actitud y conducta completamente opuestas a la forma de adoración que tienen los creyentes en el cielo. Esto es lo que nos estábamos preguntando las semanas pasadas. Decíamos que no podemos tener una iglesia donde los impíos se sientan a gusto cuando estamos adorando. No podemos honrar a Dios llevando a cabo una adoración bíblica sin ofender a los impíos. De manera que cuando la iglesia se organiza y forma toda su estructura y se prepara para que los inconversos se sientan cómodos, debe hacerse una pregunta: ¿se sentiría cómoda esta persona si se encontrara en el cielo, en medio de las huestes celestiales, adorando a Dios? Y la respuesta evidentemente es que no. Por lo tanto, si esa persona no se sentiría cómoda en el cielo adorando a Dios, ¿por qué razón tenemos que organizar toda la iglesia para que los inconversos se sientan cómodos, a fin de que la iglesia sea muy grande y satisfaga nuestra vanidad y nuestro orgullo, pero que no se honre a Dios? Para todo esto estuvimos examinando algunos puntos de interés respecto a este tema central del culto a Dios. Decíamos, en primer lugar, que dar culto a Dios es la primera de nuestras obligaciones como seres creados y redimidos. Por lo tanto, venimos y nos congregamos en el día que Dios ha establecido, no lo establecemos nosotros, lo establece la Escritura, para rendir a Dios el culto que Él ha establecido de acuerdo a su voluntad revelada en su palabra, tal y como Él lo ha establecido. En segundo lugar, decíamos que la adoración es algo exclusivo de los redimidos. No todos están invitados, no todos pueden adorar, solo adoran los redimidos. En tercer lugar, veíamos que este culto a Dios es una de las fuentes de vida espiritual de la Iglesia y de cada uno de nosotros como creyentes. En cuarto lugar, veíamos que en este culto se adora a Dios. Esto implica una postura significativa de reverencia y de solemnidad, porque venimos a adorar a Dios. Posiblemente cuando uno va al circo, viste de una manera y actúa de una manera. Si nos convoca el rey, seguramente tomamos otra actitud completamente distinta. Y Dios en su palabra es amplio en mostrarnos la reverencia y la solemnidad debida a su nombre. Por lo tanto, hoy, el día del Señor, la iglesia congregada para rendirle tributo y adoración. ¿Cuál es la actitud y la conducta que se espera de aquellos que han entendido la salvación? Reverencia y solemnidad. En quinto lugar, veíamos cómo debemos practicar la adoración. ¿Qué es lo que está inmerso?
En sexto lugar, veíamos cuáles son los elementos que deben formar parte de la adoración. Y decíamos que en primer lugar, el primer elemento es la oración. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La iglesia no tiene banderas ni colores. Es la casa de oración para todos los pueblos. Todas las naciones están invitadas a venir a la casa de Dios para unirse al espíritu de oración y de adoración delante de Él. Y vimos distintos tipos de oración: la oración de gratitud, de alabanza, de confesión de pecado y de intercesión. En segundo lugar, dijimos que otro de los aspectos o elementos que deben formar parte de la adoración es el que debemos cantar himnos, salmos y cánticos espirituales a su nombre. Debemos ofrecer sacrificios de alabanza, fruto de nuestros labios que confiesen su nombre. Por esa razón cantamos como iglesia. En tercer lugar, vimos la importancia de los diezmos y la ofrenda. La iglesia, decíamos, debe recoger ofrendas como parte inseparable de la adoración a Dios. Debemos contribuir económicamente para el mantenimiento de la obra de Dios y para su divulgación. Y esto es un acto de sacrificio y de adoración. Aquí tomábamos el ejemplo de nuestro padre Abraham, el padre de los creyentes. Cuando antes de haberse instituido todo lo que tiene que ver con la organización religiosa, él dio sus diezmos a Melquisedec. Y en Abraham todos nosotros estamos incluidos. Por lo tanto, los hechos de Abraham nos muestran que entregó a Melquisedec el 10% de sus ingresos como forma de adoración. Y eso es exactamente lo que se establece para las iglesias del Nuevo Testamento. Hoy veremos, en cuarto lugar, lo que se hace en la adoración para que Dios se acerque a nosotros. ¿Qué elementos más están inmersos? Hemos visto lo que nosotros tenemos que poner delante de Dios: nuestros sacrificios espirituales, las oraciones, las ofrendas. ¿Y qué es lo que esperamos que Dios haga a cambio cuando venimos con estos sacrificios delante de Él? No cuando venimos sin sacrificios. Cuando venimos sin sacrificios podemos esperar irnos tal cual hemos venido, porque a nadie se le puede pasar por la imaginación que cuando los adoradores del antiguo pacto llegaban al templo para sacrificar, fuesen sin sacrificio. ¿Cuál es la cara que pondría el sacerdote cuando uno va a sacrificar por sus pecados sin sacrificio? No lleva el cordero. ¿Cómo puede efectuarse el sacrificio? ¿Cómo puede efectuarse el perdón de pecados si el símbolo que lo representa, que es el cordero, está ausente? Por lo tanto, nosotros tenemos que dar nuestros sacrificios, y en función de nuestros sacrificios Dios nos va a bendecir. Por lo tanto, repito, en cuarto lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer en la adoración para que Dios se acerque a nosotros? Y vemos en primer lugar que una de las bendiciones con las que Dios nos colma es por medio de las ordenanzas, tanto del bautismo como de la Santa Cena. En Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 leemos: ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Por lo tanto, en el bautismo vemos una demostración de nuestra unión con Cristo. Es la confesión pública de la fe. Y vemos esta unión tanto en su muerte como en su resurrección. Esto es lo que se está representando el bautismo. El bautismo no implica que aquellos que se bautizan son salvos, no. El bautismo es para aquellos que son salvos, que hacen una manifestación pública de su fe. En el bautismo hay una comunicación con el Evangelio visual, lo podemos ver. Poned en vuestra imaginación a una persona que se va a bautizar. ¿Qué ocurre cuando está dentro del agua de pie? Cristo nos está dando una imagen que describe nuestra unión con su muerte. Bautizamos por inmersión porque cuando uno toma al que se va a bautizar y lo sumerge en agua, si en ese momento tomáis una cámara y hacéis una foto, podéis ver que esa persona aparece como si estuviera muerta. Está lívida, cubierta por el agua, sin respirar, con sus ojos cerrados. Está muerta. Reproduce una imagen de la muerte. Parece que está en un ataúd. ¿Y qué es lo que esto nos representa? Es su unión con Cristo en su muerte. Es un símbolo de la unión con Cristo en su muerte. Pero no se queda ahí debajo del agua. Afortunadamente el pastor lo vuelve a sacar fuera. Vuelve a levantarse. Porque ahí en la muerte
Es el momento en el que públicamente está manifestando que toma su cruz para seguir a Cristo. Es el momento en el que manifiesta que se niega a sí mismo. Se encuentra con Cristo en ese agua de muerte y se encuentra unido a Cristo cuando sale de ese agua de muerte como símbolo de la resurrección. Es una comunión de Dios sobre nuestra unión con Cristo en la ordenanza del bautismo. Por lo tanto, hoy tenemos un gran privilegio, todos los que hemos sido bautizados, de poder recordar cómo en el hecho del bautismo es un símbolo perfecto de nuestra unión con Cristo en su muerte y de nuestra unión con Cristo en su resurrección. Pero no solamente tenemos la ordenanza del bautismo, tenemos también la ordenanza de la Santa Cena. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, hablando acerca de la Santa Cena, nos dice el apóstol Pablo: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Pablo nos dice que de la misma manera que los sacerdotes del antiguo pacto comían los alimentos del sacrificio, también nosotros, los creyentes del nuevo pacto, tenemos que comer del sacrificio, que es Cristo, nuestro Cordero. Los sacerdotes del antiguo pacto comían del Cordero. Nosotros, sacerdotes del nuevo pacto, tenemos que comer también, por la fe, del Cordero. Pablo nos dice que hay una similitud entre lo que hacían los sacerdotes del antiguo pacto y lo que debemos hacer nosotros en el nuevo pacto. Tenemos que comer nuestra cena del sacrificio, y es una cena que nos recuerda la obra completa que Cristo llevó a cabo en un momento de la historia de la redención. Es una comida que nos proporciona también una comunión presente con Cristo, porque Él dio el mandato de haced esto todas las veces que lo comiereis hasta que yo vuelva. Aquí encontramos al Cordero de Dios. Por lo tanto, en un culto de adoración, los adoradores saben qué es lo que tienen que hacer para apropiarse por la fe de este Cordero que ha sido muerto por nosotros. Y al igual que lo hicieron los creyentes, los sacerdotes del antiguo pacto, nosotros por la fe comemos y nos nutrimos del Cordero de Dios. En Hechos capítulo 20, versículo 7, leemos que la Iglesia estaba reunida para partir el pan, es decir, para participar de la mesa del Señor. Esta es una declaración que señala que la Iglesia se reunía con el propósito de participar de esta enseñanza. No se enviaba esta ordenanza por las casas y se distribuía cuando cada uno le venía bien, sino que en el primer día de la semana se unían para participar de esta enseñanza. En Apocalipsis 3:20, el Señor le recuerda a su Iglesia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y la palabra cenar en el original es la misma palabra que se utiliza para la cena de 1 Corintios 11, en referencia a la comida de la Pascua, es decir, en referencia a la Santa Cena. Lo que el Señor está diciendo es: si escucháis mi voz, vosotros que sois mi Iglesia. Esto no es un mensaje para los inconversos, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones. Apocalipsis 3:20 no es un mensaje para los inconversos, es un mensaje para la Iglesia. Si vosotros, que sois mi Iglesia, escucháis mi voz y os arrepentís de vuestro letargo, vendré y cenaré con vosotros. Cuando estéis en orden con todo lo que yo demando de mi pueblo en las Escrituras. Al escuchar esto, al escuchar cómo Dios en Cristo nos invita a venir y cenar con Él, la Iglesia debe levantarse y decir: vamos a arrepentirnos de nuestra forma de vida tibia y descuidada. Vamos a acercarnos a Dios para adorarle en espíritu y en verdad. Vamos a llevar a cabo las demandas que las Escrituras ponen sobre cada uno de nosotros y vamos a cumplir con las expectativas que el Evangelio nos pide como Iglesia. Por lo tanto, lo que el Señor nos dice es: despierta del letargo en el que estás sumido. Despierta, tú que eres mi Iglesia, del letargo en el que estás sumido. En segundo lugar, también vemos aquí una proclamación de la palabra de Dios. La enseñanza, la predicación, la exhortación por medio de la predicación de la palabra debe ser la pieza central de lo que se hace en el culto de adoración, porque por medio de la palabra
exclusivamente por medio de la palabra predicada, somos enseñados, somos instruidos, somos corregidos, somos exhortados, somos alimentados, somos guiados, somos consolados, somos alentados y muchas cosas más, por medio de la predicación de la palabra. Por lo tanto, cuando la palabra está ausente en la predicación, no tenemos adoración, porque falta uno de los elementos clave en la adoración, la predicación de la palabra. Todo esto se nos da, el ser consolados, alimentados, guiados y consolados, todo esto se nos da si venimos con un corazón enseñable que tiemble delante de la palabra de Dios. Ahora, si yo vengo con un corazón soberbio, difícilmente la palabra de Dios tiene algo que decirme, porque yo estoy por encima de la palabra de Dios. Pero cuando vengo con un corazón enseñable para escuchar lo que Dios tiene que decirme y asumir en obediencia lo que Dios me demanda, podremos salir con un corazón rebosante de gozo y con una disposición perfecta para llevar a cabo lo que Dios me pide. Cuando me he preparado a fondo previamente mediante la oración, cuando canto con júbilo y con entendimiento al Dios de mi salvación, cuando ofrezco mis diezmos y ofrendas con un corazón agradecido por todo lo que Dios me da, cuando participo de las ordenanzas haciéndolas mías, cuando escucho con un espíritu enseñable la palabra de Dios, por medio de todo esto, Dios se acerca a mí. Yo me acercaré a vosotros. Cuando nosotros cumplimos con todo lo que la Escritura demanda de su pueblo, Dios se acerca a nosotros. Hoy hay demasiadas actividades que son ajenas por completo a las Escrituras y que se están introduciendo en el culto de adoración. Recordamos, porque muchas iglesias no lo saben, en el culto de adoración venimos a adorar a Dios. En el culto de adoración no venimos a adorarnos a nosotros. Es un pequeño matiz, pero es determinante, es fulminante. Se le está dando demasiado lugar a actividades que no nos dejan suficiente tiempo ni lugar para la exposición de la palabra de Dios. Por lo tanto, como hay tantas actividades, lo que se restringe y en ocasiones se anula es la predicación de la palabra de Dios, porque ya no tenemos tiempo. Pero la predicación debe ser la parte central, ya que nos reunimos en la presencia de Dios juntamente con mis hermanos para recibir de la boca de Dios su verdad y para poder, por tanto, ser, como iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pero ¿cómo podríamos ser columna y baluarte de la verdad cuando la verdad que es predicada resulta que no se predica? Porque hay 1000 cosas que hacer antes que predicar la verdad. ¿Cómo algo puede ser columna y baluarte de la verdad cuando no hay verdad ni hay predicación? Así que debemos predicar la palabra y estar preparados a tiempo y fuera de tiempo para que esta palabra no deje de ser la columna central en el culto de adoración. Tenemos que reprender, que exhortar con paciencia y doctrina, como es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Pero lo hacemos desde la posición de autoridad que la palabra de Dios nos permite. La predicación y la enseñanza de las Escrituras representan un arduo trabajo y necesitan una constante atención por parte de los oyentes. Necesitan un arduo trabajo por quienes preparan la predicación para que esté perfectamente estructurada y pueda ser recibida en su orden correcto, y también necesitan que los oyentes presten atención a todo lo que se está exponiendo, porque esto es alimento para el alma. Ahora bien, muchos deben tener en cuenta que hay al menos 10 buenas razones para que no vengan a la iglesia, sobre todo en las iglesias donde somos rigurosos con lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, vamos a exponer 10 buenas razones para que muchos que nos oyen por internet y que nos escuchan tengan para no ir a ninguna iglesia, especialmente a la nuestra. La primera de las razones para no venir a la iglesia es que la doctrina está demasiado definida. La Confesión Bautista de Fe de Londres tiene 40 páginas. Esto es increíble. No han dejado nada a la ambigüedad. Nada. Y por lo tanto, no permite que otras personas que vienen de otras confesiones se pongan a discutir sobre lo que hay, porque es que no tenemos nada que discutir. Eso es lo que hay. Cuando Dios inicia su palabra en las Escrituras, empieza diciendo: en el principio creó Dios.
No hay nada para que nosotros pensemos si creo, si no creo, que Dios era, y empecemos a discurrir acerca de toda la historia que los seres humanos se inventan. No, Dios ya existe. Punto. No hay más que discutir. Y de la misma manera nosotros tenemos muy definidas nuestras doctrinas. Por lo tanto, no tenemos nada que discutir. Son nuestras doctrinas. Ahora, esta es una buena razón para que tú no vengas a la iglesia, porque tenemos las doctrinas súper definidas. La segunda razón para no venir a la iglesia es que la adoración está demasiado regulada. No hay sermones para niños. No hay teatro para jóvenes. No hay una persona que venga delante y nos cante con su voz melodiosa, aunque llueva. Pero no hay nadie que venga aquí delante y nos cante. Tampoco tenemos un grupo de alabanza. Ni tampoco permitimos que vengan aquí cada uno de los hermanos cada domingo y nos hablen de su testimonio. Tampoco. De hecho, todo lo que hace esta gente que se reúne en una iglesia como la nuestra es cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. ¡Qué aburrimiento! Las melodías son demasiado clásicas. No atraen a la gente de fuera para que vengan e inunden la iglesia. Por lo tanto, esta es una buena razón para no venir a la iglesia. Tercera razón. Las demandas sobre los miembros de la iglesia son muy altas. Si faltas a uno de los cultos, el pastor te llama. Toma nota. La iglesia es tan pequeña que todo el mundo tiene que arrimar el hombro y trabajar en las distintas necesidades. Resulta que no puedes estar sin hacer nada. Tienes que trabajar. Tercera razón para no venir a esta iglesia. Cuarta razón. Los sermones son muy largos y densos. La atención siempre se centra en el texto bíblico. Y no se cogen temas al azar para que sean divertidos para todos y contemos chistes y este tipo de cosas, ¿no? No hay proyecciones en PowerPoint con dibujos animados y grandes escenarios, no. No puedes pasar un rato entretenido, nada. Te están exhortando todo el rato a pensar. Con lo difícil que es pensar en nuestra época, que somos borregos. Pues resulta que esta iglesia te enseña a pensar. Quinta razón para no venir a la iglesia. Hacen mucho énfasis en que el domingo es el día del Señor. ¿Quién lo hubiera pensado? Porque nada de esto hemos leído jamás. Si vas a esta iglesia, probablemente vas a terminar pasando casi todo el domingo en todos los temas de adoración pública. Esta gente no tiene en cuenta que hay programas deportivos, que está el fútbol, Real Madrid-Barcelona, Real Madrid-Atlético, que, en fin, podrían quitar el culto del domingo, ponerlo el sábado cuando las competiciones deportivas están el domingo, porque si no, no tenemos la expansión que necesitamos. Pues esa es una buena razón para no venir a esta iglesia. Es que el domingo dicen que es el día del Señor. Qué raro, porque aunque aparece en el cuarto mandamiento, a nosotros nos parece que no está en ninguno. Sexta razón para no venir a esta iglesia. No hay suficiente libertad de espíritu. Nada, todos los espíritus están atados. No hay personas hablando en lenguas. Fíjate que necesitamos a alguien que sea bilingüe de inglés. Pues saben hablar de todo menos inglés. Qué casualidad. No hay nadie levantando sus manos mientras cantan coros, ni puedes bailar un rato o hacer breakdance, nada. Es como si ellos creyesen que los dones y ministerios extraordinarios han cesado después del tiempo de los apóstoles. Y ahora nos dicen que el Espíritu nos habla a través de las Escrituras. Increíble. Que el Espíritu nos habla a través de las Escrituras. Esto no puede ser. Por lo tanto, esta es una razón más para no venir a esta iglesia. Séptima razón. Los pastores tienen demasiada autoridad. No lo soporto. Seguro que la Biblia habla acerca de cómo los ancianos deben liderar y alimentar el rebaño, claro. Pero, ¿qué hay de la democracia? Vivimos en un país donde la democracia funciona. ¿No somos todos los miembros sacerdotes? Pues vamos a votar cada uno lo que le parezca oportuno y así que la iglesia sea una democracia. Cualquiera puede ser capaz de predicar, cualquiera puede hablarnos, que se suban las mujeres al púlpito, los niños que también pueden hablar, que nos tienen muchas cosas que contar, los jóvenes por supuesto que traigan sus guitarras y nos deleiten con sus melodías. Y en todo caso no creo que nadie pueda decirme qué debo hacer o cómo tengo que vivir. Si los ministros cruzan esa línea, los echamos de la iglesia. Así que tienes una buena razón para no venir a esta iglesia, porque los pastores tienen mucha autoridad. Octava razón.
no hay suficientes actividades para el entretenimiento. Y uno podía esperar que en un día de fiesta uno podía tener actividades para entretenerse. Todo lo que hace este tipo de iglesias es reunirse el domingo para adorar a Dios. Y a media semana para el estudio bíblico y la oración. No quedan para tocar la guitarra en el parque, ni para organizar algún concierto de rock, otro tipo de actividades, de mimos. No, nada. No es de extrañar que no crezcan estas iglesias, es que son aburridos. Por lo tanto, aquí tenemos octava razón para no venir a esta iglesia. Novena razón: no hacen llamamientos para que la gente venga adelante para decir que se han convertido. Nada. En el culto de adoración se termina con una oración por parte del pastor y ahí se acaba. En lugar de que salgan los que quieran aquí al frente y digan lo que sienten, lo emocionados que están, lo bien que se lo han pasado. No hay música melódica cuando está terminando el sermón y entonces le meten la música y a uno empieza a llorar con esa musiquita. Nada. Tampoco bailan las chicas con velos al empezar y finalizar el culto. Tampoco. No enseñan cómo aplicar programas de marketing preparados cuidadosamente para manipular a la gente evangelizando. No, tampoco hacen eso. No están interesados en aumentar el número de sus miembros sin haberse asegurado de que realmente están convertidos. O sea que los ponen a prueba durante años antes de entrar a la membresía. Vaya iglesia. Y en décimo lugar, enseñan que el compromiso con Cristo es más importante que el compromiso con la familia. Enfatizan la necesidad de que haya matrimonios fuertes, que el hombre ocupe su lugar, que haya adoración familiar y que tengan el valor de decir que si uno ama más a su familia que a Cristo, no es digno de Cristo. Por lo tanto, tenemos aquí 10 buenas razones para no venir jamás a esta iglesia. El pastor Jeffrey Riedel, de la Iglesia Bautista Reformada en Charlottesville, Virginia, tiene estos 10 apéndices en su página web, a los que nos sumamos sin ningún problema. Y esto es lo que a muchos, la gran mayoría, les asusta cuando se exponen a una predicación rigurosa y definida de las Escrituras, y por lo tanto huyen haciéndose una denominación a su gusto, a la carta, de acuerdo a mis criterios, a mis gustos, a las modas marcadas por el entretenimiento y sobre todo a la autosatisfacción. Por esta razón la Escritura mantiene insistentemente la advertencia de que la Iglesia se reúne para adorar a Dios, que esa es su principal ocupación en este día santo, declarado en la creación y ratificado en el cuarto mandamiento. Por eso Pablo advierte de que llegará un tiempo en el que los hombres no querrán oír la sana doctrina. Los hombres no querrán oír las predicaciones. Querrán algo distinto a lo que se está predicando. Quieren palabreros, charlatanes, embaucadores y demás individuos. Sin embargo, es la declaración rigurosa de la palabra de Dios lo que constituye un testimonio de la propia presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Cómo percibimos que Dios está aquí? Cuando la palabra nos es predicada y afecta a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Entonces decimos, verdaderamente Dios está entre nosotros, porque está llegando a mi corazón y me está diciendo exactamente lo que me está pasando. Es Dios quien habla. Es Dios cuya palabra nos ha sido comunicada por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, por medio de sus apóstoles y por medio de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que nos habla cuando somos expuestos en el día del Señor, en esta congregación pública de adoración y alabanza, a la hora de recibir su palabra. La Iglesia tiene, por tanto, la responsabilidad de mantenerse como columna y baluarte de la verdad. Y esto ocurre cuando pone un hombre en el oficio, cuando se deja guiar por sus pastores y cuando usa los medios de gracia adecuados y ordenados por Dios para la adoración. Entonces todo está en orden. Entonces podemos adorar. Lo que lleva a todos los que componen la Iglesia a que puedan experimentar en su corazón la presencia de ese gran Dios que se proclama en su palabra, no son las estrategias comerciales que en muchas ocasiones se utilizan para
alentar y afectar a mis instintos sentimentales, ni es tampoco el entretenimiento por lo cual me exalto como si estuviera viendo alguna actividad deportiva o lúdica, ni tampoco es la increíble palabrería de muchos, quienes después de habernos hablado durante una hora no sabemos exactamente de qué nos estaban hablando, sino que es el poder de la palabra de Dios que nos habla de la verdadera fe que está en Cristo, del verdadero arrepentimiento al que tenemos que someternos cada día, del verdadero discipulado que debemos llevar a cabo en obediencia a nuestro Señor, y que tiene en nuestro corazón que crear la disposición de poner en práctica los dones concedidos por el Espíritu Santo, que todos nosotros tenemos. Pero para detectar, como decíamos en el otro sermón, para detectar cuáles son los míos, me tengo que poner a trabajar. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que este es el método utilizado por Dios para la salvación, la predicación. Él utiliza lo que para los hombres es una necedad, y sobre todo viendo a las iglesias es una auténtica necedad predicar. Por eso no predican. Hay muchas voces que en nuestros días nos dicen que lo que necesitamos es algo distinto a la predicación. Necesitamos un coro cantando gospel, y la gente vendrá a tropel para escuchar al gran coro cantando gospel. Necesitamos proyecciones sobre la pared con paisajes armoniosos. Precisamos que nos cuenten algún testimonio de lo que pasa en África con el ébola. Necesitamos mover el esqueleto y gritar a pleno pulmón lo que se nos ocurra para dar libertad al espíritu. Todo menos la predicación. Pero resulta que la Escritura dice que es la palabra de Dios vital para llevar a los pecadores a la salvación. Por lo tanto, si las iglesias de nuestros días utilizan todo menos la predicación, debemos tener bastantes serias dudas de que sean iglesias. Nosotros tenemos el mandato como iglesia de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y eso es lo que tenemos que estar, eso es en lo que tenemos que estar ocupados durante una gran parte del culto de adoración. Adoramos a Dios mediante nuestras oraciones, mediante nuestros himnos, mediante la ofrenda, mediante la participación en la ordenanza de la Santa Cena, mediante la exposición de la palabra de Dios. Así que, ¿cuál es la respuesta de la Biblia a la pregunta ¿cómo tenemos que orar? Pues es muy sencillo. ¿Cómo tenemos que adorar? ¿Cómo tenemos que adorar? Sencillo. Ora, canta, diezma, participa de las ordenanzas, presta gran atención a lo que Dios tiene que decirte por medio de la predicación de su palabra, y entonces el Señor volcará sus bendiciones sobre ti. Ahora, que ninguno piense que si pone 10 euros en la ofrenda, el Señor esta semana le dará que se encuentre 50 euros cuando vaya camino a casa. No, estamos hablando de bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales. Dios no canjea nuestro dinero con el suyo. Bendiciones espirituales. Estos son los elementos y los ingredientes de la adoración por medio de la cual nosotros nos acercamos a Dios y luego Él se acerca a nosotros. Estos elementos pueden ordenarse de formas distintas para ministrar al pueblo de Dios por parte de las distintas iglesias en distintos países y continentes. Es decir, no en todos los continentes tienen que vestir como vestimos nosotros, pero en todos los continentes el verdadero culto de adoración a Dios se hará manteniendo los mismos principios. Ora, canta, diezma, escucha la palabra de Dios, todo en un espíritu de solemnidad y reverencia. Esos son los principios. Nos dice un comentarista: si los creyentes adoran y se acercan a Dios en sacrificio y adoración tal y como están regulados por las Escrituras, y conocen al Dios que se va acercando a ellos en una comunión con Cristo que se centra en la palabra y en Cristo, entonces esta adoración se puede describir en 5 epígrafes. El primero es una adoración espiritual. ¿No dice la Escritura que los que adoran a Dios lo tienen que hacer en espíritu y en verdad? Las dos cosas. Es una adoración espiritual. Está basada en los principios, sin adornos.
Para predicar la palabra no nos hacen falta 7 chicas bailando con velos. Nos hace falta estar sentados en silencio, escuchando. Está basada en los principios, sin adornos, sin pretensión y expuestos de forma ordenada, de tal manera que nosotros podamos ser sensibles a cómo se está estructurando el sermón y podamos captar toda su esencia. Es una adoración que no es llamativa, es simple. Se trata exactamente de un compromiso espiritual, dice el comentarista. No es cuestión de satisfacer los sentidos carnales, no tiene nada que ver con incienso y sotanas llenas de colorido, ni con todos los uniformes secretos y los símbolos masónicos y toda su parafernalia, no tiene que ver con luces de colores, movimientos sinuosos y espectáculo radiante, no. La adoración es simple. ¿Qué estamos viendo en la adoración de estos 24 ancianos delante del trono? Se postran en adoración reverente y solemne delante de Dios. Se postran. Se acabó. En segundo lugar, es una adoración bíblica. Nosotros no estamos preocupados por cómo se adapta nuestra cultura a la adoración. Es que en nuestra cultura las mujeres también son pastoras. Y en otra cultura las cabras entrarán dentro del Senado. Pues muy bien, pero que aquí no estamos hablando de lo que tiene que ver con la cultura, estamos hablando de la adoración a Dios. ¿Cómo debe ser Dios adorado según su palabra? No se trata de cómo adaptar nuestra adoración a nuestra cultura, sino cómo vamos a ser bíblicos, cómo vamos a mantener una adoración bíblica en España, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Rumanía, en Colombia, en Cuba, en Ecuador, en China. Da igual donde estemos, da igual. Se trata de ser y se trata de mantener una adoración bíblica, sea cual sea la cultura, y no adaptar la adoración a la cultura, porque entonces estamos muertos. La adoración tiene que ser bíblica, tiene que mantener los principios que hemos expuesto. En tercer lugar, la adoración tiene que ser equilibrada. Daos cuenta que la adoración y las misiones deben ir juntas. La Iglesia tiene la gran responsabilidad de evangelizar, por lo tanto, de capacitar a hombres y enviarlos a predicar fuera. Las misiones. A medida que los llamados por Dios de cada tribu, lengua y nación son salvados, son admitidos en la presencia de Dios, forman parte de su cuerpo. Es Cristo quien les da su aceptación por medio de su sangre. Por lo tanto, los dirige en lo que deben hacer en su presencia, de manera que esos hombres y mujeres de toda tribu, lengua y nación deben reunirse en la presencia de Dios para hacer lo que Él les ha dicho que haga. Por lo tanto, es una adoración equilibrada. No busca símbolos, no busca colorido, no busca espectáculo. Hemos visto que es espiritual, es simple y es equilibrada. En cuarto lugar, es flexible. Pueden verse variaciones en el orden y en la presentación de la adoración bíblica en las diferentes naciones donde se implanta el verdadero evangelio. Pero la adoración puede ser flexible. Da igual a la iglesia hermana a la que nosotros vayamos, sea en Estados Unidos, en República Dominicana, en Inglaterra, veremos que el culto es exactamente igual. Todos tienen sus particularidades colaterales por el entorno donde están, pero tú te reúnes en el culto de adoración y no verás que hay ninguna diferencia, ninguna. Puede haber 2 himnos o 5 himnos. Los hermanos pueden ir vestidos de acuerdo a su cultura y posición social, bajo el principio de vestir con pudor y honor. Pueden reunirse en cultos a media mañana, en cultos a media tarde, en culto de mañana y tarde, en 2 cultos por la mañana, 2 cultos por la tarde, en tener escuela dominical, culto y luego culto por la tarde. Pueden reunirse cuantas veces lo consideren oportunos. Pero hay un principio básico de solemnidad, reverencia y adoración a Dios. Y finalmente, en quinto lugar, esta adoración en todos los lugares es reverente. Se trata de un encuentro del hombre pecador redimido por la gracia de Dios con el Dios 3 veces santo. ¿Cómo no va a ser un culto reverente
teniendo en cuenta quiénes somos nosotros y delante de quién nos estamos presentando. ¿Cómo no va a ser reverente? Un Dios quien en su infinita misericordia y por amor a nosotros envió a su propio Hijo para satisfacer las demandas de la ley y lo entregó a la muerte, y muerte de cruz. ¿Y no va a ser reverente el culto de adoración a Dios teniendo eso detrás, la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Esto es algo tan sublime, tan doloroso y a la vez de tanto bien para el pecador, que ninguna de las iglesias que se llamen de verdad iglesias podían tomar en broma este aspecto de la adoración. De manera que lo que encontramos es que la adoración a Dios se encaja dentro de estos principios que regulan todo el culto. Es Dios quien nos dice lo que es aceptable. Es Dios quien nos dice cómo debemos llevar a cabo la adoración. Y nos dice que lo tenemos que hacer con reverencia y con temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, todos esos medios que se despliegan en muchas iglesias, que son carnales, que son egocéntricos, que son de entretenimiento, están en oposición completamente opuesta a las demandas que Dios hace en las Escrituras. Este es el ejemplo que nos encontramos de los creyentes en el cielo. Este es el ejemplo de adoración que encontramos en el templo del Antiguo Pacto. Este es el ejemplo de adoración que encontramos en los verdaderos adoradores. Y nos sigue sorprendiendo que las iglesias de nuestros días, como hizo la Iglesia Católica a lo largo de los siglos, sea tan irreverente y tan blasfema como se presenta en cada día del Señor. Dios es paciente, pero no olvidemos que Él es también fuego consumidor. Las iglesias se preguntarán: no tenemos pastores, no hay pastores, no hay pastores. Claro, ¿cómo va a haber pastores? Si Dios les está enviando un juicio por la que les quita todos los pastores para que anden en tinieblas, debido a la ceguedad que tienen en su corazón de forma permanente y de forma completamente intencionada para no escuchar la voz de Dios. Si tú no quieres escuchar la voz de Dios, no la vas a escuchar. Es decir, Dios va a retraer su gracia para que no la escuches. Y esto es lo que tristemente nos encontramos en la mayoría de las iglesias de nuestra época. Llegará un día en el que el fuego del juicio de Dios va a quemar madera, heno y hojarasca de los ministerios de los hombres y de sus cultos blasfemos de adoración, por mucho de cristiano que digan ser. Así que debemos tomar buena nota y traer ante Dios aquello que es oro, plata y piedras preciosas, porque Dios es fuego consumidor y todo lo que no sea aceptable delante de su trono, Dios lo va a quemar. Así que empecemos por no traer aquello que no es aceptable. ¿Os recordáis cuántas veces el Señor en el Antiguo Pacto se queja de que los adoradores llevan las ovejas enfermas para el sacrificio, de que llevan las ovejas cojas al sacrificio, de que llevan la basura al sacrificio? ¿Qué es lo que Dios está demandando de su pueblo? ¿Me vas a traer lo cojo, lo enfermo, la basura? ¿Me traes a mí, el gran Dios? ¿Con esto te vas a presentar delante de mí, que soy el gran Dios? Tú no sabes delante de la presencia de quién estás. Por lo tanto, se nos bajan bastante los humos cuando sabemos delante de quién estamos para adorar. Debemos traer nuestros sacrificios espirituales, debemos venir con el trabajo hecho de la oración, debemos venir con un espíritu de júbilo para cantar al Señor, uniendo nuestras voces con la de nuestros hermanos para entonar estos himnos de alabanza a nuestro Dios. Debemos traer nuestros recursos económicos para que el Evangelio pueda prosperar, debemos participar en las ordenanzas, debemos estar más que atentos a la palabra de Dios y escuchar este mensaje con un espíritu enseñable, porque a este miraré, dice el Señor, a este miraré, al que es pobre de espíritu y tiembla a mi palabra, a ese. Por eso en nuestro texto encontramos a los creyentes adorando en el cielo con esta disposición. Fijaos que lo hacen después de que los juicios de Dios se han llevado a cabo, y entonces proclaman en alegría, dándole honra y gloria al Salvador. Es entonces cuando dicen, lo leemos en el versículo primero de este capítulo 19,
Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Por fin todo lo que Dios había prometido y sus juicios se han llevado a cabo. Hemos dedicado nuestros últimos sermones a poner una vez más en su lugar la importancia vital de que este día, un día bendecido y santificado en la creación, un día ratificado en el 4º mandamiento, cuando el pueblo de Dios se reúne como iglesia, tiene que tener en mente un principal objetivo: venimos a adorar a Dios. Y debemos rendir culto a nuestro Dios de forma reverente, de forma solemne, trayendo nuestros sacrificios y suplicando a Dios que atienda nuestra necesidad, que nos siga dando de su gracia y que podamos ser llenos de sus bendiciones. Este es el culto que Dios, nuestro Señor, a quien servimos, y nuestro Salvador, a quien honramos, demanda de todo su pueblo sobre toda la faz de la tierra. Y por lo tanto nosotros, en el papel que nos corresponde como Iglesia en Madrid, comprometida en someternos a su voluntad claramente revelada en las Sagradas Escrituras, debemos velar para que sea una realidad cuando nos congregamos como cuerpo de Cristo, a fin de que seamos una luz que alumbre en medio de un pueblo religioso que es ajeno al Evangelio y en medio de un mundo incrédulo que necesita la luz de ese mismo Evangelio. Ese es nuestro propósito, y no debemos cejar de estar centrados en este asunto al que hemos sido como iglesia llamados. Vamos a terminar en oración.